Buenas tardes, mi nombre es Ángel Alexander y les voy a hablar sobre la inducción matemática. Primero, tenemos que entender qué es una inducción matemática. Este es un método para demostrar que algunas afirmaciones son ciertas para todos los números naturales o para todos los números naturales a partir de alguno. Y para esto podemos considerar la afirmación de todo número mayor o igual a 8 es suma de un múltiplo de 3 y un múltiplo de 5. ¿Y cómo podremos saber si esto es cierto? Pues primero 8 es igual a 1 por 3 más 1 por 5. 9 es igual a 3 por 3 más 0 por 5. 10 es igual a 0 por 3 más 2 por 5. ¿Me entienden, no? Podemos ver que todos estos casos particulares son ciertos, pero realmente no se demuestra que siempre sea cierto. O sea que siempre puede fallar en el siguiente caso. Y para poder comprobar que todos los casos sean ciertos, existe esta inducción, que es un tipo de razonamiento lógico que permite hacer demostraciones para una infinita cantidad de casos. Y pues la demostración por inducción tiene dos pasos. Primero, la base de la inducción, que lo que hace es mostrar que la afirmación sea cierta en el primer caso. Y después tenemos el paso de inducción, y lo que se encarga de este es suponer que la afirmación es cierta en un caso y mostrar que sea cierta en el siguiente caso. Y pues si podemos demostrar que es cierta en el primer caso y en el siguiente caso, entonces también tiene que ser cierta en todos los casos. Y un ejemplo práctico sería el acomodar las fichas de dominó, de modo que al tirarlas se caigan todas. La base de la inducción sería la primera ficha, y el paso de inducción aseguraría que al caerse esa ficha, también se caiga la siguiente. Si hacemos las dos cosas correctamente, sabríamos que todas las fichas se van a caer. Y como ejemplo, sería primero demostrar que para tu número natural n, 1 más 2 más 3 más n es igual a n más 1 sobre 2. Ok, pues tenemos esta demostración que vamos a intentar demostrar por inducción. Entonces primero tendríamos la base de inducción. Ok. Eh, Primero hay que demostrar la afirmación para un caso en específico, para el primer caso. Entonces el primer caso sería 1. Entonces 1 va a ser igual a 1 por 1 más 1 sobre 2. Y aquí nos damos cuenta de que efectivamente la afirmación es cierta. 1 más 1, 2 por 1, 2 sobre 2, 1. Entonces pasaríamos al siguiente paso, que sería el paso de inducción. Paso de inducción. Entonces, suponemos que la afirmación es cierta para un n y tenemos que demostrar que es cierta para n sobre 1. Entonces tenemos 1 más 2 más 3 más n es igual a n más 1 sobre 2. Ok, entonces tenemos esta hipótesis de inducción, y lo que tendremos que demostrar sería que eh, esto de aquí arriba, esto tiene que ser igual
a n más 1 por n más 2 sobre 2. O sea, sería pues, el siguiente caso. Entonces, teniendo que 1 más 2 más 3 más n sería igual a 1 más 2 más 3 más n más 1. Esto sería igual a n por n más 1 sobre 2 más n más 1. Y esto sería igual a n por n más 1 más 2 por n más 1 sobre 2. Y despejando esto, básicamente nos daría n más 1 por n más 2 sobre 2. Entonces, esta sería la respuesta y nos damos cuenta de que efectivamente es correcto lo que queríamos demostrar y por lo tanto se demuestra esta hipótesis. El siguiente ejemplo que demostraríamos, el siguiente, ¿cuál es? Demostrar que para toda n mayor o igual a 4 se cumple mayor a 2 a la n. Ok, entonces, como hicimos anteriormente, primero tendremos que hacer la base de inducción. La cual sería 4, eso sería igual a 24. Y 2 a la 4 sería igual a 16. Así que 4, esto es mayor a 2 a la 4. Ok, teniendo nuestra base, igualmente pasaríamos al paso de inducción. Paso de inducción. Y nuestra hipótesis sería que esto es mayor que 2 a la n. Y nuestra demostración, lo que tenemos que hacer para demostrar sería 2 a la n más 1. Entonces, para empezar la demostración, tendremos que decir que si n factorial es mayor que 2n, entonces n más 1 factorial es igual a n factorial por n más 1 mayor a 2n por n más 1. Teniendo esto, diríamos como n es mayor o igual a 4, n más 1 sería mayor o igual a 5. Así que 2n por n más 1 sería mayor o igual a 2n por 5. Esto sería mayor que 2n por 2, lo que nos daría
2n más 1. Entonces, ese sería el resultado. Nos dio esto. Por lo tanto, demostramos que nuestra hipótesis es verdadera. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Ahora les voy a explicar sobre las secuencias, o también conocidas como sucesiones. Todo esto desde la materia de matemáticas discretas. Para empezar, con una definición un poco más general, las sucesiones, una sucesión es una lista ordenada de números o elementos que siguen una regla o patrón matemático, donde cada número en la sucesión se le conoce como término. Estas listas pueden ser finitas, con un número limitado de términos, o infinitas, extendiéndose indefinidamente. Las sucesiones son fundamentales en matemáticas, porque nos permiten analizar y entender el comportamiento de patrones numéricos y otras estructuras a lo largo del tiempo. Formalmente, una sucesión puede definirse como una función sobre el conjunto de los números naturales o un subconjunto del mismo. En otras palabras, es una función discreta que asigna a cada número natural un término de la sucesión. Por ejemplo, si consideramos una sucesión a sub n, esta función asigna a cada número natural n, un término específico, a sub n. Así, el primer término es a sub n, que es 1, a sub 1. Y por consiguiente, el segundo término es a sub 2. Y así sucesivamente hasta a sub n. Para poder escribirlo como una ecuación de una sucesión o secuencia recurrente, podemos definirlo como a sub n es igual a la función por a sub n menos 1 más a sub n menos 2 más a sub n menos 3, así sucesivamente hasta llegar a sub n menos k, donde k es pues el entero final. Ahora bien, existen diferentes tipos de sucesiones según la regla o el patrón que sigan. Por ejemplo, en una sucesión aritmética, cada término que se obtiene sumando un número fijo al término anterior. En una sucesión geométrica, cada término se obtiene multiplicando el término anterior por un número fijo. Hay también sucesiones más complejas que pueden definirse mediante recurrencias, donde cada término depende de varios de los términos anteriores, como la sucesión de Fibonacci, o también otros que son más simples, como las de números pares, impares, primos o cuadrados, entre muchas otras. Además, las sucesiones no solo son esenciales en matemáticas puras, sino que también tienen aplicaciones prácticas en diversas áreas como la informática, la economía y la física. Por ejemplo, las sucesiones se utilizan en algoritmos de búsqueda y ordenamiento, en modelos de crecimiento económico y en la descripción de fenómenos físicos como el movimiento de partículas. Comprender las sucesiones nos permite abordar problemas complejos de manera más estructurada y nos proporciona herramientas para analizar series, límites y funciones discretas, que son conceptos claves en matemáticas discretas y en muchos otros campos científicos y de ingeniería. Ahora, para que quede más claro el tema, les voy a proporcionar una serie de ejemplos, en los que en el primer ejemplo tenemos una serie de números, una secuencia de números, los cuales los elementos son 3, 7, 11, 15 y 19, y te pide encontrar el siguiente número. ¿Cómo puedes hacer esto? Pues básicamente tienes que hacerlo viendo, o sea, del 3 al 7, ¿cuántos números hay? 4.
Del 7 al 11, 4. Del 11 al 13, al 15, perdón, 4. Entonces todos van sumando 4. Entonces, si el último que se da es el 19, más 4, el siguiente tiene que ser 23. Esto, como para escribirlo como ecuación, puede ser a sub n igual a sub n menos 1 más 4. En este segundo ejemplo, tenemos la secuencia con los elementos de 2, 6, 18, 54 y 162 respectivamente. Igualmente nos pide encontrar el último elemento. Para poder hacerlo, necesitamos multiplicar a sub n. Bueno, necesitamos aplicar la fórmula de a sub n igual a sub n menos 1 por 3. Entonces, en este caso, si queremos encontrar a sub 2, que sería el 6, sería a sub n menos 1, que es 2, por 3, que es 6, por eso 6. Entonces sería 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, 18 por 3, 54, y así sucesivamente, hasta encontrar el último dígito, que es 162 por 3, 486. Ahora bien, tenemos el tercer y último ejemplo. Este es un poco más complicado porque requiere más razonamiento para descubrir la fórmula que se necesita para resolverse, pero obviamente no es imposible. Tenemos la secuencia de 1, 2, 6, 42 y 1086 y nos pide el último elemento. Entonces, para encontrar este elemento, requerimos de la fórmula de a sub n igual a sub n menos 1 por a sub n menos 1 más 1. Ok, para que puedan entenderla, imaginemos que no tenemos ningún número más que el 1. Entonces a sub n igual a 1. Pero queremos encontrar el a sub 2. Entonces a sub 2 igual a sub n menos 1, que es 1, por a sub n menos 1, que es 1, más 1. Entonces sería a sub 2 igual a 1 por 1 más 1. Entonces da 2. Por eso a sub 2 es 2. Y así seguimos con el 6. Sería 2 por 2 más 1. 2 por 3, 6. Y así consecutivamente hasta encontrar el siguiente elemento, que sería 1806 por 1806 más 1, que da 3.263.442. Y si ese número es así de grande, imagínense los siguientes de la secuencia. Esa fue toda la explicación general sobre secuencias o sucesiones, desde su definición, tipos, aplicaciones hasta ejemplos. Espero haya quedado claro, y si no, no duden en comentar en el video. Gracias. Ahora continuaré con el tema de recursión. Al analizar el proceso de crecimiento de un árbol en las imágenes que se están mostrando, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? La mayoría lo percibe como un simple proceso de evolución, donde el árbol crece desde la raíz hasta las grandes ramas llenas de hojas y frutas. Sin embargo, esta percepción puede dificultar nuestra comprensión de la recursión, ya que esto implica analizar un proceso y simplificarlo al máximo. Para explicarlo de manera más simple, consideremos las etapas de crecimiento de un árbol.
La primera fase es la semilla bajo la tierra. Luego las raíces se expanden bajo la tierra mientras un brote emerge a la superficie. La siguiente etapa se centra en el crecimiento de pequeños tallos que eventualmente forman el tronco y a partir de ahí crecen más ramas que posteriormente obtienen hojas y finalmente los frutos, lo que ejemplifica la recursión. Para obtener un árbol grande y frondoso lleno de frutas, se necesitan todas las etapas mencionadas anteriormente, creando así un efecto dominó. Este ejemplo es una representación simplificada de un sistema recursivo, ya que es un ejemplo bastante vago y no se puede realmente aplicar en la vida diaria, pero es una explicación que ayuda a que nuestro cerebro empiece a aplicar esta lógica, ya que como mencioné anteriormente, esa es una de las dificultades de este tema, que nuestro cerebro no está acostumbrado a pensar de esta manera, porque la recursión se basa en obtener nuevos conceptos utilizando el mismo concepto que intenta describir. Es como si una función se llamara a sí misma. Si imaginamos un sistema y queremos obtener un objeto nuevo, en este caso el árbol, necesitamos todas las etapas previas. En la vida real no se puede solamente pasar de un tronco a un árbol, pero es un ejemplo que podemos ir considerando. Y pensando en estas etapas, podemos construir el árbol deseado, porque estos son casos más pequeños que ya se han hecho y que realmente llevan al proceso de crear un nuevo árbol. Este ejemplo es solamente una pequeña parte de lo que realmente es la recursión, porque este termina siendo un concepto mucho más complejo, pero para comprenderlo mejor debemos de tomar en cuenta sus dos componentes fundamentales, los cuales son el caso base y el caso recursivo. Estos elementos son cruciales para que la recursión funcione correctamente y para evitar que se convierta en un bucle infinito. Primero está el caso base. Esta es la condición que detiene la recursión. Es la situación más simple del problema que puede ser resuelta directamente sin necesidad de llamar de nuevo a la función recursiva. El caso base asegura que la recursión no continúe indefinidamente y proporciona una salida clara. Para realmente entender la importancia de un caso base, imaginemos un problema. El problema te pide todos los números que se necesitan para llegar al número 10. El 10 es a lo que queremos llegar. Y sin un caso base sería 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así al infinito. El caso base pone ese límite. Entonces, en vez de irse al infinito, si ponemos el caso base hasta el 0, se iría 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Y ahí te daría todos los números que se necesitan en ese problema para llegar al 10, que son del 1 al 9. El otro componente de la recursión es el caso recursivo. Este es la parte de la función que se llama a sí misma con un argumento modificado acercándose al caso base. Esta llamada recursiva debe progresar hacia el caso base en cada iteración para garantizar que la recursión eventualmente termine. En este caso sería una suma o una resta o una multiplicación, entre otras operaciones que se van haciendo hasta llegar al límite que pone el caso base. También es importante conocer las diferentes clasificaciones de relaciones de recurrencia. Una de ellas es el orden. Este indica cuántos términos anteriores hay que conocer para obtener uno en particular. Luego está el grado. Este es el mayor exponente al que están elevados los elementos de la asociación que figuran en la relación de recurrencia. Luego existen las ecuaciones homogéneas. Estas son las que no tienen términos independientes, pero en este caso no necesariamente los términos independientes son constantes, sino que todos aquellos en los que no figuran elementos de la asociación. Y finalmente están las ecuaciones de coeficientes constantes. Ninguno de los coeficientes de los elementos de la asociación dependen de un número n. Por el contrario, si alguno sí depende de n, se dice que la ecuación tiene coeficientes variables. Ahora aplicaremos todos los conceptos ya vistos en un ejemplo, el cual se basa de una ecuación de recurrencia lineal de primer orden. Entonces, sea an igual a 3an menos 1, tomamos en cuenta n tiene que ser mayor o igual a 1 y a0 es igual a 5. De aquí lo primero que tenemos que hacer, como dije anteriormente, debemos de identificar el caso base, el cual es el a0 igual a 5. Y el caso de recursividad, que es la función que se va a ir aplicando, es 3an menos 1.
Ya con los casos definidos podemos saber que el A0 igual a 5 nos está dando el primer término de la secuencia y el 3a(n-1) dice que cada término de la secuencia es 3 veces el término anterior. Ahora, siguiendo que nos dice que n tiene que ser mayor o igual a 1, haremos el cálculo de los primeros términos basado en eso. Empezamos con a1 que es igual a 3a0 y da 3 por 5 que es igual a 15. Este 5 se está sacando del caso base y luego a2 es igual a 3a1 igual a 3 por 15 que da 45. A3 es igual a 3a2 igual a 3 por 45, lo cual da 135. Y A4 es igual a 3a3, que es 3 por 135, es igual a 405. A medida que calculamos los términos, podemos notar un patrón emergente. Vamos a expresar cada término en función de 3 y de 5. Para empezar con el 1 sería A1 es igual a 3 elevado a 1 por 5. Con A2 sería 3 elevado a la 2 por 5. A3 es igual a 3 elevado a la 3 por 5. Y con el 4 sería A4, 3 elevado al 4 por 5. Con base en los cálculos anteriores, podemos observar que el término AN se puede expresar también como 3n por 5. Para demostrar si esto realmente es correcto, lo podemos hacer mediante la inducción, lo cual ya lo explicó mi compañero, y sería tomar la base de la inducción para n igual a 0, o sea, A0 igual a 5, y utilizamos esta ecuación que acabamos de crear, y lo hacemos 3 a la 0 por 5. ¿Y cuál es el resultado que nos da? Como 3 elevado a la 0 da 0, el resultado da 5, lo cual hace que nuestra base sea correcta porque, como aquí podemos ver, la base de la condición que nos daba era que tenía que dar 5 y en este caso sí se está cumpliendo. También supongamos que la fórmula es cierta para algún n igual a k. Es decir, AK es igual a 3 elevado a k por 5 y debemos de demostrar que es cierta para n igual a k más 1. Entonces, a k más 1 es igual a 3 ak igual a 3 multiplicado por 3 elevado a k por 5, que da como resultado 3 elevado a k más 1 por 5, y esto completa el paso inductivo. Tomando en cuenta que el caso base sí se cumple y que la fórmula es válida para todos los n por inducción matemática, la solución general de la ecuación de recurrencia AN igual a 3a n-1 con la condición de A0 igual a 5 es AN igual a 3 elevado a n por 5. Esto significa que cada término AN en la secuencia se obtiene multiplicando 5 por 3 elevado a la potencia n. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención.